Tal vez cuando escuchas esta frase, tú que eres muy independiente, que estás acostumbrado a tomar tus propias decisiones, tal vez sin consultar al Señor, y el Señor te dice, sígueme, y tú lo escuchas y dices, bueno, ¿para dónde? Tal vez necesitas muchas explicaciones. Tal vez necesitas que el Señor te muestre. Y hablábamos como el domingo, personajes que en la Biblia hicieron que Dios se enojara con ellos. ¡Wow! ¿Te imaginas a Dios bravo con uno? Una cosa, tu mamá se puede enojar, tu esposo se puede enojar, pero a Dios enojado con nosotros. Gracias a Dios que el libro de los Salmos dice que su enojo dura un instante. ¿Cuántos habrán hecho enojar al Señor alguna vez? ¿Sí? Estamos aquí vivos, ¿sabe qué? Porque el enojo del Señor, dice la Biblia, dura un instante y su misericordia dura toda la vida. Por eso estamos nosotros aquí, por sus misericordias, porque son nuevas. Cada mañana hay un nuevo amanecer y una nueva oportunidad para nosotros. Pero a veces necesitamos, cuando el Señor nos pregunta, nos dice, ya, sígueme, necesitamos explicaciones de parte de Dios. Es el Todopoderoso que te está llamando. Tal vez Él te dé explicaciones luego, en su voluntad, en su propósito, porque Él es soberano. Amén. Y nosotros le pertenecemos a Él. Entonces, a seguir a Jesús y atender este llamado, sígueme, tiene que ser un acto de fe, de creer. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de donde vives, a donde yo te voy a mostrar. Y Abraham no le dijo, ¿dónde es eso? Dime, pásame ¿cómo se llama eso? La ubicación. Gracias, hijo. No solamente le vas al Barça, sino que está siempre pendiente allí. Pásame la ubicación para saber exactamente a dónde es que voy a llegar y qué hotel está cerca y qué beneficio tengo. No, Abraham se le llamó el padre de la fe precisamente porque Dios le dijo sal y él salió. Y podemos ver personas de fe cuando Dios le dice sígueme y le siguieron al Señor. Yo quiero hablarte en esta mañana de dos invitaciones. La primera y la segunda. Quiero hablarte de dos invitaciones. Muchos de los que estamos aquí ya recibimos de parte de Dios la primera invitación a seguirle. Muchos de los que estamos aquí vamos a recibir tal vez muy formalmente en esta mañana la segunda invitación de parte de Dios a servirle. Y algunos por primera vez en su vida tal vez recibirán la primera invitación a servir al Señor hoy. Y aunque pudiera hacerlo en el orden, primero voy a hablar de la segunda y después voy a hablar de la primera invitación. Y la segunda invitación tiene que ver con este pasaje bíblico, Mateo 16, 24 y 25. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. En esta segunda invitación, también como en la primera, Dios te está invitando a servirle, a seguirle, a convertirte en su discípulo, no a medias, creo que a un 100%. Porque si la palabra del Señor nos enseña en sus mandamientos, si la palabra del Señor nos invita a servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, creo que Dios está pidiendo de nosotros no un 20%, no un 10%, no un 50%, creo que está pidiendo un 100% de lo que nosotros somos, de lo que Él ha creado, para que le podamos servir con pasión, con todo el corazón, con una decisión muy firme. Como Jesús estuvo claro, usted dirá, bueno, ¿qué era Jesús? Como Jesús le enseñaba a sus padres de alguna manera y decirles, hey, no saben que nos conviene servirle al Señor. Esta segunda invitación viene de las propias palabras de Cristo, pero están dirigidas, ¿sabe a quiénes? A quienes quieren seguirle. Quiere decir que esta invitación, porque le dijo a sus discípulos, y quiero hacer hincapié en esto, ya eran discípulos, ya le seguían. Pero les vuelve a decir a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para ponerlos en contexto,
Ya en un capítulo 16 de Mateo habían pasado muchas cosas con Jesús, con sus discípulos. Ya Jesús les había dicho a sus discípulos: hey, tengo que subir a Jerusalén y allí voy a sufrir y allí voy a tener esos momentos que dentro de un propósito. Y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti mismo, no subas allá, no te expongas, no te arriesgues. Y el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y fue palabra fuerte para Pedro. Pero Dios le estaba hablando al enemigo porque sabía que el enemigo estaba tratando de convencerlo a que no sufriera. Pero Jesús estaba claro que iba a Jerusalén y que iba a morir por todos nosotros, que iba a entregar su vida por todos nosotros. Y entonces luego de esas palabras le dice nuevamente a sus discípulos que va a ir, y le dice: y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a desglosar un poco este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere decir que esta invitación es para que tú la aceptes voluntariamente, porque Dios no te está obligando a servirle en esta segunda invitación. Dios no te está obligando a que te entregues 100% a su vida, a su obra, al propósito para el cual Él te creó. Él te está diciendo: los que quieran. Amén. Los que quieran. Tienes la libertad. Pero los que quieren también, no solo por agradecimiento a servir al Señor, sino también por saber cuánto le conviene a usted y a su familia, a sus hijos, servir al Señor. Y usted modelar en ese servicio a Dios. Yo les comentaba que cumpliendo estos 50 años de edad, aunque no los aparente y aparente menos, nadie dijo amén. Tiene que invitar a Marcos Witt que me diga aquí, que habrá alguien que diga amén. Decía: mi amor, si nos quedan unos 20 años de fuerza, que podamos entregarlo y servir al Señor completamente. Es esa invitación, es para los que quieren. Es para quienes quieren servir al Señor. Y quiere decir que es espontáneo y que es del corazón. Es un sentimiento de amor por el Señor lo que nos lleva, y de agradecimiento lo que nos lleva realmente a servir al Señor. En esta segunda invitación, nadie puede seguir a Jesús si no le ama. ¿Escuchó bien? Nadie puede seguir al Señor si no le ama. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nadie puede vivir una vida cristiana sin amar al Señor. ¿Por qué no le amamos? Muchas veces porque no entendemos lo que la Biblia dice. Dice: porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Ven? Mira, qué difícil es resistirse al amor. Cuando alguien te ama, cuando alguien te valora, cuando alguien te cuida, cuando alguien se sacrifica por ti. Qué difícil no amar a alguien que te ama. No sé si estoy en lo correcto, o no sé si me puede pasar a mí nada más. Pero cuando alguien te aprecia, cuando alguien te ama, qué difícil es no amar a alguien que ame a tus hijos. Les toqué la parte sensible. Tal vez es de lo que usted está resistido y ha hecho una coraza para no amar a nadie, porque lo han decepcionado, porque viene herido, porque tiene sentimientos de abandono de sus padres o de otras personas. Y bueno, si me ama, me ama. Bueno, yo no puedo hacer nada para que... Bueno, es lógico que me amen con todas mis virtudes, dirán algunos. ¿Sí? Pero qué difícil no amar a alguien que ame a nuestros hijos. O no tener esa estima, ¿verdad? Y ese corazón abierto a alguien que nos ama, pues Cristo nos amó primero a nosotros, antes de amarle nosotros a Él. Nosotros no los escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Amén. Y por eso le amamos, le servimos. Pero otra frase de estos versículos dice: niéguese a sí mismo. Y niéguese a sí mismo tiene que ver con seguir a Jesús con un acto de negación que envuelve nuestra voluntad. ¿Cómo es esto, pastor? Es que eso que siempre has querido, siempre que has anhelado, primero lo coloques dentro de los planes del Señor, si es la voluntad del Señor.
Eso que tú amas, eso que tú anhelas, eso que tú vas a decir, bueno, yo creo que Dios lo puso en mí. Ponlo en la voluntad del Señor. Eso es negarse a sí mismo. Cuando alguien me pide una oración, mire, pastor, un trabajo, un negocio, algo, una oportunidad, yo le dije, bueno, vamos a actuar en fe. Si esa puerta se abre es porque el Señor quiere que tú la atravieses. Y si esa puerta se cierra, quiere decir que no es la voluntad del Señor, pero debemos estar dispuestos al someter nuestra voluntad, a decirle al Señor, esa puerta que está abriéndose, que nos gusta, que nos agrada, que es lo que siempre he soñado, Señor, si no es tuya, ciérrala. Eso es negar su voluntad. Eso es poner las cosas en las manos del Señor. No, pastor, tanto tiempo que yo había esperado esta oportunidad. Dile al Señor, si no es tuya, ciérrala. ¿Te atreverías? Es muy fácil decirle al Señor, cierra esa puerta que no me gusta. ¿Verdad? No, a mí no me agrada ese llamado que me estás haciendo. Cierra esa puerta, es muy fácil. ¿Por qué no le dices al Señor y pones en la voluntad del Señor las cosas que te agradan, las cosas que quieres alcanzar y las cosas que te gustan? Mira lo que dice Hebreos 11:23. Por fe, Moisés, hecho grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible, dice la Biblia. Quiere decir que Moisés se ha podido quedar cómodo en Egipto. Moisés no tenía que salir al desierto a pasar trabajo, ni tenía necesidad de ponerse a trabajar en el campo con animales en el desierto. No quiere decir que un hijo de faraón no trabaje. Y usted dirá, no, ese es rico y no necesita trabajar. Grave error con los padres que tienen dinero, que le dan todo en bandeja de plata a sus hijos. E increíblemente la gran lección que aprendieron ellos de esforzarse y trabajar y sudar para tener lo que tienen y que Dios bendiga la obra de sus manos, se pierde en la siguiente generación, porque esa generación nació en la comodidad y todo lo ha tenido a manos llenas y no valora el trabajo ni los bienes que sus padres pueden dejarles como herencia. Es terrible eso. Y lo he visto en mis 50 años. Y ya con 50 años yo puedo decir, más sabe el pastor por viejo que por pastor. Y lo he visto, y qué tristeza cuando personas, ¿verdad?, que vienen de una clase humilde, hablando socioeconómicamente, pueden surgir, pueden crecer, y sus hijos desbaratan todo cuando crecen. Y se perdió toda esa humildad, que ya no es pobreza material, sino la humildad en el corazón, y sus hijos no heredan ese gran valor que debieron heredar en un principio de sus padres. Moisés ha podido quedarse, era el sobrino del faraón, era el hijo de la hija del faraón, había crecido en palacios, había crecido con la cultura egipcia, pero por la fe, cuando creció, cuando entendió, y esto tiene que ver con la madurez de un cristiano, con el que pasamos años en la iglesia y debemos comenzar a entender mejor las cosas, que pasamos tiempo en el Señor y debemos aprender que ya no somos niños espirituales y que debemos crecer y ver las cosas desde otro punto de vista, porque dice la Biblia que el niño no hereda. Quiere decir que las bendiciones y la herencia que Dios tiene para ti son herencias y bendiciones que aún no te ha dado porque te falta crecer en madurez espiritual. Imagínate si Dios te ha bendecido ahora, ¿cómo podrá Dios bendecirte cuando seas adulto? Cuando madures en el Señor, cuando entiendas las cosas. Cuando te permitas hacer un acto de fe como Moisés, que creció y dijo, hey, estoy lleno de lujos, pero esto no es lo que a mí me corresponde, porque escogiendo ser afligido
junto con su pueblo, prefirió hacer esto que gozar de las comodidades temporales del pecado. Uy, porque ese mundo que está afuera, mira cómo tiene placeres. Usted los ha probado, usted los ha vivido. ¿Cómo tiene placeres eso allá afuera? Pero también Jesús dijo en esos versículos, ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes de este mundo y que se pierda su alma? ¿De qué te sirve? ¿Qué podrá dar, dice la Biblia allí en esos versículos? ¿Qué podrá dar el hombre para comprar su alma? ¿Cuánto dinero? Y sabes que hace siglos la iglesia tradicional vendió indulgencias. ¿Sabías que eso? ¿Conoces un poquito de historia? Y la gente de dinero pagaba al clérigo en ese tiempo, a la iglesia, para que la iglesia y la autoridad de la iglesia le firmara una indulgencia para que cuando esa persona muriera fuera no al infierno, a un lugar de reposo donde a través de algunos rituales religiosos te sacáramos de allí, te purgáramos, te limpiáramos para que pudieras entrar al cielo. Entonces le decía, peca todo lo que quieras y está tranquilo porque tienes una indulgencia que compraste. Y la Biblia dice aquí que ¿con qué, aún teniendo todo el dinero del mundo, podrás pagar por tu alma? Por eso lo más importante es recibir la primera invitación que Dios nos hace a ser salvos. Pero qué importante para mantenerla, recibir esta segunda invitación que Dios nos hace para servirle cuando nos dice, sígueme, sígueme, a los que quieren seguirme. Y es un acto de fe negarse a sí mismo. ¿Qué tienes que rendir al Señor? Así también es hoy en día. El que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, su yo, su orgullo, sus placeres y hasta sus malos hábitos. Tienes que rendirlos al Señor. Amén. Pastor, pero es que estamos hablando entre cristianos. Es que entre la iglesia y entre cristianos hay malos hábitos. Hay hábitos destructivos, hay adicciones. Tal vez ya no al alcohol, que es evidente, tal vez ya no al cigarro, que es muy evidente, tal vez ya no a las drogas, que es evidente, tal vez ya no a otras cosas, que no solamente son sustancias, sino comportamientos. Pero seguimos con malos hábitos, los cuales debemos doblegar y entregar nuestra carne y decirle, Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Miremos también lo que dice la tercera frase, dice, tome su cruz. Es tomar una cruz. Y dice, tome su cruz. Y hay muchas interpretaciones, o muchas no, algunas interpretaciones de algunos teólogos con respecto a lo que significa tomar su cruz. Algunos dicen que llevar la cruz no es la paciencia con que recibimos las pruebas, las enfermedades. No, eso no es una cruz que tú decides tomar. Porque las enfermedades o las situaciones difíciles llegan solas, ¿verdad? Usted no es que dice, ay, voy a agarrar, ¿quién me contagia tal vez de tal enfermedad para yo cargar esa cruz? No, nadie está. Mire, con este temor al COVID, pero uno le dice, no, tengo así como un dolorcito de cabeza, y uno se aleja. Y uno escucha a alguien estornudar y brinca y salta. Y todo, tal vez ahorita no tanto miedo, los primeros días, increíble. Tanto la gente se enfermaba y no decía nada, se encerraban, parece que era como algo mucho más terrible. Por el miedo de que te iban a buscar, por el miedo de que no ibas a ver más a tu familia. Todavía hoy en día muchas personas actúan de esa forma porque es que nadie quiere cargar una cruz como esa. Aquí estamos hablando de tomar tu cruz. Y algunos dicen entonces que no es que tomes con paciencia las pruebas y las enfermedades porque ellas vienen solas. Eso no es una elección. Jesús está hablando muchas veces de su propia cruz. Y algunos dicen que tomar tu cruz es tener compasión, identificarte con los pecados de otros. Pero tomar tu cruz, para mí significa, en ese contexto, así como Jesús tomó la cruz para ir a Jerusalén, porque estaba justo para entrar a Jerusalén, en la primera invitación es tomar todos tus pecados y aún con tus imperfecciones seguir al Señor. Aún con tus imperfecciones seguir al Señor. No esperar ser perfecto. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo que cambiar, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar lo otro. El Señor le dijo, sígueme.
Imagínense, Pedro tenía que hacer una terapia de cómo controlar la ira, tal vez antes de seguir al Señor. Sin embargo, el Señor lo invitó a seguirle con todo lo colérico que era. A un Felipe, a un Natanael que querían quemar una ciudad en un momento porque no lo recibieron. O sea, tal vez en un contexto, tomar tu cruz es con todas tus imperfecciones, de las que estás consciente y de las que no. Decide, yo voy a permitirle al Señor transformar mi vida y que me devuelva el diseño original como que me creó. Porque el enemigo ha querido durante mi infancia, mi niñez, mi adolescencia y todo lo que llevo de vida, desvirtuar, dañar la imagen de Dios en mí. Porque Dios me hizo a imagen y semejanza suya, pero no me parezco en este momento a Dios. Pues no puedes esperar parecerte a Dios con tus propias fuerzas, porque esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Y cuando llegas al Señor, la obra Él la comienza, y la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar en ti. Es un proceso. En la iglesia no estamos personas sanas, intachables, perfectas, santas, sin errores. No, somos personas que necesitamos del Señor, porque el Señor vino a buscar a enfermos. Amén. Necesitamos del Señor. Toma tu cruz, ven al Señor. Y cuando hablamos de una segunda invitación, estamos hablando entonces que aún ya siendo discípulos, el Señor nos invita a tomar todo lo que somos, todo lo que tenemos y seguirlo a Él, pero negándonos a nosotros mismos. Porque quien quisiera seguir a Cristo a Jerusalén tenía que saber que el Señor iba a sufrir y si estábamos dispuestos a sufrir con Él. Usted dirá, pastor, ¿le tocó fuerte a los discípulos en ese tiempo? Sí. Pero después de la muerte del Señor, Pablo dijo, años después, cuando Pablo se convierte y predica el Evangelio, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es tomar su cruz, negarse a sí mismo y vivir para el Señor y aceptar de parte del Señor esa segunda invitación cuando te dijo, sígueme. Amén. Sígueme. Esta fue una cruz voluntaria. Nadie obligó a Jesús a llevar esa cruz. Y lo dice su palabra en Isaías. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Biblia allí también, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso lo hizo el Señor por amor a nosotros. Amén. Eso lo hizo el Señor por amor a ti. Seguir al Señor, ya no vas a subir en una cruz literalmente para ser crucificado, pero Pablo dijo, hey, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, sigo al Señor y con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya Él pagó, tú no necesitas pagar por tus pecados. Y esto es lo más difícil de entender de la gracia, porque estamos acostumbrados es que el que me la hace, el que me la hace me la paga, y el que la hace la paga. Y algunos dicen, no, el infierno está aquí en la tierra, aquí vas a pagar toditas. Vas a vivir las consecuencias de tus malas acciones y tus decisiones y tus equivocaciones, de tus errores vas a vivir las consecuencias aquí también. Pero ya no estamos condenados, porque el Señor nos salvó, y ninguna condenación hay pues para los que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia. Ya el Señor no te condena. Él te pide, toma lo que tienes, toma tu cruz, cárgala y toma la decisión de esta segunda invitación a seguirme. Amén. La palabra final de esta frase es sígueme, la cual quiere decir que seguir a Cristo envuelve una decisión continua a seguirle, una decisión continua a seguir al Señor. No es que hoy le sigo y mañana no, no es que no. Es que hoy le sigues para dar fruto en una relación con el Señor. No estoy hablando de un evangelio fanático y religioso. Estoy hablando de vivir en libertad en Cristo, de disfrutar lo que Dios nos ha dado, pero con la conciencia
de que no vivimos un libertinaje como cristianos, sino que debemos ser apartados para Él y vivir bajo su propósito. Pero ¿sabes por qué tanta gente se alejó también del Señor en ese sentido? Porque fue la religión lo que impuso tantas normas y tantas reglas y tantas dogmas. Y no es que la Biblia no tenga mandamientos, es que el Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y resumió todos los mandamientos en la ley diciendo: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como te quieres a ti. Hermano, eso es una ley en la vida. Tú amas a Dios con todo tu corazón y tú amas a tu prójimo como deberías amarte a ti. Todo va a funcionar dentro de las leyes y de la palabra del Señor. Amén. Porque Él dijo: toda la ley y los profetas se resumen en esto. El pastor es abstracto, es amplio. Muchas cosas están ahí implícitas, sí. ¿Como cuáles? Como servir al Señor porque nos conviene. Amén. Seamos fiel al Señor. Seamos fiel. Mira, Jesús en una primera invitación llamó a los discípulos. Dijo: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, el que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron a Jesús. Esta fue la primera invitación que le hizo Jesús a sus discípulos, que le hizo el Señor. Ellos no le conocían, como nosotros en algún momento no conocíamos del Señor. Y nos hizo el llamado a ser sus discípulos. Y ese primer llamado tuvo que ver con el llamado a la salvación. A comenzar a aprender del Maestro cómo vivir. Porque lo que Dios te viene diciendo cada domingo acá, no es que te vas a ir al infierno, y no es que eres malo, y no es que es un padre que te va a castigar. Lo que Dios te viene a decir cada domingo en este escenario es cómo Él quiere que tú vivas. Porque como Dios quiere que tú vivas, es su voluntad agradable y perfecta. Amén. Es esa bendición que enriquece sin añadir tristeza a nuestras vidas. Cada vez que tú te sientas allí o frente a tu televisor o con tu celular a ver uno de los mensajes de la palabra del Señor y especialmente de tu iglesia, Dios te quiere enseñar cómo vivir. Tú, tu esposa, tu esposo, tú, tu familia, tu matrimonio, tú con tus hijos, cómo llevar tus finanzas, cómo Dios quiere bendecirte. Dios quiere enseñarnos cómo vivir. ¿Será que en algún momento vivimos mal? ¿Será que en algún momento vivimos mal? ¿Cuántos creen que hay cosas que arreglar en su vida? Amén. ¿Cuántos creen que hay cosas que arreglar en su matrimonio? Sí. Pastor, ¿cómo las arreglo? Siga al Señor. Acepte esta segunda invitación a servirlo a Él. El Señor nos llama para hacernos sus discípulos, para cambiar nuestras vidas, para transformarlas, ¿verdad? El Señor dice en su palabra: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y déjenme decirles algo para terminar en esta mañana. Si aún no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como único y suficiente Señor y Salvador de tu vida, Él te está haciendo la primera invitación en esta mañana, que es la invitación a servirle. Si aún no has dado ese paso de fe, si lo diste en algún momento y retrocediste, si comenzaste y regresaste otra vez, si después de esa primera decisión, pues tu vida no hubo cambios, no hubo fruto, hubo tantas cosas que en tu vida pasó como la palabra del sembrador, que la semilla cayó allí en la tierra, pero había tantas piedras, tantas espinas en tu vida, tanta amargura, tanta falta de perdón, tanto afán de la vida. Y por un momento sentiste la alegría de ser salvo, de que el Señor te amaba, pero te apartaste.
Dios te vuelve a hacer esta primera invitación. Él te dice, mi hijo eres tú. Y el Señor te invita a formar parte de este equipo. El Señor te invita a estar en los asuntos y negocios de tu Padre Celestial. El Señor te dice, yo te amé primero y entregué mi vida por ti para que seas salvo, para que tú y tu casa sean salvos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana. Y te voy a pedir algo más. Por unos segundos cierra tus ojos allí donde estás. Porque este puede ser el día más importante de tu vida. He tenido muchos momentos importantes en mi vida. Sucesos, momentos para celebrar. He tenido muchos en mi vida. Trato de atesorarlos en mi corazón. Momentos hermosos, momentos gratos, victorias, graduaciones. El momento especial en que me casé. El momento en que fui papá. Tantos momentos hermosos que he vivido que puedo pasar toda la mañana contándolos aquí cuando inauguramos este lugar. Cuando me mudé a mi casa propia, wow. Cuando despertar a la otra mañana y decir, wow. Mira lo que el Señor me ha dado, y así muchas cosas materiales, momentos de felicidad compartido con otros. Pero es y debería ser el momento más importante en mi vida, el día que entendí a los 12 años que necesitaba a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y que al aceptarlo a Él, podría ser llamado hijo de Dios e iba a tener un padre que no tenía. Y aceptar a Jesús como Señor y mi Salvador me llevó a una relación con Dios Padre. Y creo que ha sido el día más importante en mi vida. El día más importante en mi vida. 6 de junio de 1983. En la calle, en una campaña que se hacía al aire libre. Allí estaba un predicador. Y cuando dijo, ¿quién recibe a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quién necesita al Señor? Yo pasé al frente y dije, yo lo necesito. Y desde allí Dios comenzó a cambiar mi vida, a cambiar mi futuro. Y eso hace 38 años y no me arrepiento, porque creo que fue la decisión más importante que pude haber tomado en mi eternidad.